Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal y vamos a comenzar a hacer nuestros Smiling Creatures de Poppy Playtime capítulo 3 y por eso vamos a empezar a hacer a Dog Take. Vamos a utilizar este tipo de color naranja, este es una hilaza sinfonía en tono paja, este en color naranja intenso, igual de hilaza sinfonía, un poco de relleno como este, nuestra ganchilla de 2 milímetros, nuestro marcador y nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar tejiendo lo que es la parte de las patitas. Esta pieza la vamos a hacer 2 veces. La figura es pequeña, no es grande. Si ustedes quisieran hacerla más grande, pues tendrían que cambiar, ya saben, el grosor del estambre y por consecuente el grosor de su ganchilla y seguir el mismo patrón, o bien dejármelo en la parte de los comentarios y podemos hacer una adaptación para hacer una figura de 30 a 40 centímetros. Esta figura mide de 10 a 20 centímetros, entonces no es muy grande. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Levantamos aquí nuestra cadena una vez hecho el anillo mágico y tejemos 6 puntos bajos dentro de la anilla mágica. Aquí yo les recomiendo que primero hagan la primera parte, que es todo en tonos naranjas, y después hagan la siguiente parte, pero lo vayan haciendo de manera simultánea ambas piezas. Y quiero decir que las dos partes del piecito se vayan tejiendo de manera conjunta para que pues les queden del mismo tamaño, porque hay veces que apretamos más una pieza que la otra y quedan los piecitos chuecos. Entonces vamos a continuar tejiendo los 6 puntos dentro de nuestra anilla mágica. Una vez que tengamos los 6 puntos, vamos a tirar de nuestra anilla mágica. Y en esta parte del primer punto vamos a comenzar a tejer ahora la vuelta número 2 con el motivo de 6 aumentos, es decir, vamos a ir haciendo un aumento por cada punto de la fila anterior. Recuerden ir colocando su marcador para saber dónde es que están iniciando. Y ahora voy a continuar tejiendo los 6 aumentos. Recuerden que tejer aumentos es simplemente tejer 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Ir tejiendo 2 puntos en cada punto para ir aumentando pues los puntos. Y esta parte de aquí la vamos a colocar sobre los puntos para ir escondiendo la hebra de nuestra anilla mágica. Entonces vamos a continuar tejiendo los 6 aumentos hasta llegar a nuestro marcador, finalizando nuestra vuelta con 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 3 vamos a tejer ahora un punto bajo y un aumento para nuestra siguiente vuelta. Aquí yo ya voy a cortar esta pequeña hebra que tengo del anillo mágico, la voy a cortar. Y vamos a continuar tejiendo ahora un punto bajo y un aumento. Recuerden que esta figura es pequeñita, si ustedes quisieran seguir trabajando con la misma hilaza, tendrían que continuar 4 filas más de aumentos. Y pues las filas de aumentos es ir tejiendo de manera constante aumentos, ir aumentando el número de puntos bajos y un aumento. Por ejemplo, aquí estamos tejiendo un punto bajo, en el punto siguiente sería el aumento, y este motivo se va a repetir por 6 veces hasta llegar al marcador. Si ustedes quisieran hacer una vuelta más de aumentos, tendrían que tejer 2 puntos bajos y un aumento, en la vuelta siguiente 3 puntos bajos y un aumento, hasta tener pues el número total de su vuelta o del tamaño que ustedes quisieran para sus piecitos. Esto si quisieran utilizar el mismo material que estoy utilizando yo. Si ustedes por ejemplo cambian con chenile, en automático la figura va a cambiar su tamaño por el grosor del estambre y aumentaría a lo mejor el doble de lo que estamos tejiendo aquí. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo, un aumento hasta llegar al marcador y recuerden que si tienen dudas de cómo hacerlo más grande, los leo en la parte de los comentarios. Una vez terminado vamos a tener una ruedita de este tamaño, es una rueda pequeña y ahora le vamos a dar un poco de altura a la figura.
Vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta número 6 un total de 15 puntos bajos, es decir, voy a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior. Y vamos a continuar tejiendo de esta forma todo el contorno hasta llegar a la vuelta número 6. Estamos tejiendo la vuelta 4, entonces nos harían falta 2 vueltas más para llegar a la vuelta 6. Y una vez llegando a la vuelta 6, comenzamos a dar más instrucciones. Recuerden que este proceso se va a hacer 2 veces para que pues vayan tejiendo ambas piezas y podamos continuar a la par en el tutorial. No olviden que si tienen dudas, comentarios o quieren ver alguna otra figura, me pueden dejar la información en la parte de los comentarios y los estaremos subiendo. Los de Smiling Creators los vamos a estar subiendo una figura por semana y pues claro, vamos a tener mucho más contenido aparte de la colección de Poppy Playtime capítulo 3. Vamos a hacer a los Smiling Creators en versión antes de que se transformen en malos. Si ustedes quisieran hacer a Catnap en versión terrorífica, déjenme en la parte de los comentarios para poder diseñar el patrón. Ya que ese patrón aún no lo hemos diseñado, pero si ustedes quisieran alguno de los personajes de Poppy Playtime en su versión terrorífica, lo podemos hacer. Vamos a continuar tejiendo la vuelta 5 y la vuelta 6 de un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. Una vez terminada nuestra vuelta número 6, ahora vamos a tejer una vuelta con el siguiente motivo. Vamos a tejer un punto bajo y una disminución 3 veces para poder hacer lo que es la forma de la patita. Aquí es importante que si no entienden regresen el video y vuelvan a escuchar la instrucción porque vamos a hacer varias modificaciones. No va a ser de forma tradicional los aumentos ni las disminuciones porque hay que irle dando diferentes formas a la figura. Entonces vamos a tejer un punto bajo y en los siguientes 2 puntos la disminución. Recuerden que las disminuciones no las tomamos completas, no tomamos el punto de esta forma, sino vamos a tomar solo la barriguita de enfrente de los 2 puntos siguientes, lazo mi estambre, paso por esas 2 barriguitas y hago mi punto bajo. Y esto lo vamos a repetir para todas las disminuciones. Entonces aquí llevamos el primer motivo, este sería el segundo motivo. Hacemos la disminución y nuevamente hacemos un tercer motivo. Estas disminuciones siempre las hacemos en nuestros amigurumis porque nos da una disminución más estética. Entonces vamos a terminar aquí los 3 motivos de un punto de una disminución y los puntos restantes, que son 6, los vamos a tejer en un punto por cada punto de la vuelta anterior. Y se nos va a estar formando lo que es la patita. Aquí si ustedes desean pueden ir rellenando. Y ahora vamos a tejer de la vuelta número 8 a la vuelta número 9 un total de 12 puntos bajos. Es decir, vamos a ir tejiendo las 2 vueltas siguientes de un punto por cada punto de la fila anterior. Aquí voy a cerrar mi último punto. Y aquí ya tenemos la forma de nuestra patita. ¿Okay? Y recuerden que esta pieza la vamos a hacer 2 veces. Y pues cuando hagamos las 2 vueltas siguientes se va a formar esta parte de aquí para subir. Y vamos a tener la patita de esta forma. ¿Okay? Aquí yo ya tengo rellenada la pieza. Y vamos a tejer la vuelta número 8, que sería esta, y la vuelta 9, de un punto por cada punto. Y después vamos a tejer de la vuelta 10 a la vuelta 14, 12 puntos bajos. Es decir, después de hacer estas 2 vueltas de un punto por cada punto, vamos a hacer un cambio de color y vamos a continuar tejiendo los puntos en el otro color para hacer el largo de nuestro piecito. Entonces vamos a terminar la vuelta 9 y la vuelta 10 en color naranja y les enseño a hacer el cambio de color. Una vez terminada nuestra vuelta número 9, vamos a tejer ahora
el cambio de color. Aquí voy a quitar mi marcador, voy a insertar mi estambre en esta parte de aquí y voy a cambiar por el naranja más clarito. Voy a tomar la hebra en el punto siguiente, de esta forma, voy a hacer un punto deslizado, levanto con un punto cadena y continuamos tejiendo puntos bajos para la siguiente vuelta. Aquí hay que ajustar bien el estambre naranja y el estambre paja, el color paja. Y ahora sí vamos a cortar nuestra hebra en color naranja. Y ahora vamos a continuar tejiendo todo de puntos bajos de la vuelta número 10 hasta la vuelta número 14. Vamos a ir tejiendo un punto por cada punto hasta tener 14 vueltas en este otro color más clarito. Y pues hay que ir rellenando mientras va avanzando nuestra figura. Y vamos a continuar. Llegando a esta parte de aquí del punto deslizado, que es este punto de aquí, no vamos a tomar nos vamos a saltar hasta esta parte de acá. Y aquí vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo en redondo, no vamos a hacer los puntos deslizados, un punto cadena de subida, vamos a continuar tejiendo en redondo. Aquí voy a colocar el marcador y vamos a continuar tejiendo todo en redondo, tomando un punto por cada punto de la vuelta anterior. Recuerden que deben estar tejiendo siempre 12 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la vuelta número 14 y recuerden que deben tener dos piezas, perdón. Y pues una vez que tengan sus dos piezas de los piecitos, vamos a continuar para unir lo que es ambas piernitas y comenzar a tejer el cuerpo. Una vez que tengamos ambas piezas, de la segunda pieza no vamos a cortar nuestro estambre, vamos a continuar tejiendo con este mismo. Voy a retirar mi marcador, voy a hacer un punto bajo en el primer punto, colocamos marcador y ahora vamos a unir con 2 puntos cadena, 1 y 2. Y vamos a unir la otra patita, verificando que ambas patitas queden viendo hacia el frente. Y vamos a tejer ahora puntos bajos. Debemos verificar que ambas patitas queden a la misma altura y del mismo hacia la misma dirección, que no quede una hacia acá o una más cerrada, una más abierta. Una vez que tengamos toda la vuelta de puntos de nuestra patita, los 12 puntos tejidos en punto bajo, vamos a tejer ahora 3 puntos cadena para continuar tejiendo del otro lado. Entonces voy a terminar de tejer todos los puntos hasta llegar al otro lado. Aquí en este punto donde hicimos el cierre o donde terminamos, vamos a ir escondiendo la hebra de estambre que quedó de esa vuelta. Aquí yo voy a tomar mi punto de esta forma. Aquí voy a jalar un poquito. Cerramos el punto y continuamos tejiendo en el punto siguiente. De esta forma. Aquí hay que ajustar para que no se abra el punto y vamos a ir escondiendo esa hebra por la parte interna del tejido. Y ahora, llegando a esta parte
del final o del otro lado de nuestra vuelta, vamos a ir tejiendo nuevamente 2 puntos cadena, 1 y 2. Y esta hebra que me queda aquí la voy a esconder en la parte de adentro de los piecitos. Aquí a esta parte ya debemos tener relleno la parte de abajo de los pies. Ahora, estas 2 puntos cadenas los voy a unir al siguiente punto, que es este. Y vamos a terminar de tejer todos los puntos bajos hasta llegar al marcador y nos va a quedar esta abertura aquí. Más adelante lo vamos a cerrar, lo vamos a coser, pero así debería quedar ya la unión de nuestras piernitas. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí al marcador y ahora a continuación vamos a tejer un punto por cada punto de la fila 16 a la fila número 24. Aquí ya tenemos un total de 30 puntos, vamos a ir tejiendo 30 puntos todo en redondo hasta llegar a la fila número 15, de la 15 a la 24. Vamos a terminar de tejer aquí y les enseño cómo vamos a tomar los puntos de la cadena. Una vez que lleguemos al final de la vuelta, bueno, vamos a pasar a la vuelta número 16. Vamos a insertar nuestro estambre en esta parte de aquí. Vamos a cerrar el punto bajo. Colocamos el marcador para saber dónde estamos iniciando. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los 2 puntos. Cadena que hicimos en la vuelta anterior. Aquí vamos a tomar el primer punto cadena, cerramos punto bajo, nuevamente el siguiente punto cadena de esta forma, cerramos punto bajo y ahora vamos a tejer en puntos bajos, más bien todos los puntos bajos que tengamos de la vuelta anterior. Y lo que hicimos con las cadenas de enfrente lo vamos a hacer con las cadenas de atrás. Nos va a ir quedando una abertura en la parte del medio, no pasa nada, no importa, porque más adelante vamos a ir cerrando esa parte. Y pues bueno, vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la vuelta número 24 para comenzar a hacer nuestras disminuciones. Y pues para esta vuelta vamos a tener un total de 28 puntos. Recuerden que si tienen dudas o necesitan que repitamos una parte del tutorial, los leo en la parte de los comentarios. Vamos a continuar tejiendo y una vez que tengan sus 24 vueltas, vamos a regresar al tutorial para continuar con las indicaciones. Llegando a esta parte de aquí, nuevamente vamos a tomar el último punto bajo y las cadenas. Aquí sería la primera cadena y la segunda cadena en esta parte de aquí. Y continuamos tejiendo los puntos bajos. Vamos a continuar hasta tener un total de 24 vueltas. Ya le va a dar altura a lo que es el cuerpecito. Estos serían nuestros piecitos. Y pues vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la parte de la fila 24. Una vez que ya hemos tejido hasta la vuelta número 23, vamos a iniciar nuestras disminuciones. A esta parte de aquí vamos a rellenar, antes de que empecemos a hacer disminuciones, vamos a rellenar bien lo que son las patitas y vamos a tratar de que quede relleno hasta acá y pues vamos a tener cuidado con el orificio que quede en la parte de abajo para que no se salga nuestro relleno. Ese lo vamos a cerrar hasta la parte final, entonces vamos a comenzar a rellenar nuestra figura. Vamos a tejer para esta vuelta un total de 7 motivos de 2 puntos bajos y una disminución. Recuerden que los puntos bajos los vamos a ir tomando en X o los pueden hacer en B dependiendo de cómo quieran ustedes su figura. Y vamos a comenzar a tejer los 2 puntos bajos. Y recuerden que la disminución la vamos a tomar solo los 2 puntos de enfrente, de esta forma. El punto completo se tomaría así. Lo que vamos a hacer es tomar solo los 2 puntos de enfrente.
esta forma. Aquí tengo 2 puntos dentro de la anilla, voy a lazar mi estambre, paso por ahí y tengo los 2 puntos para hacer el punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto hasta llegar nuevamente al marcador. Una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer ahora la siguiente vuelta, que sería nuestra vuelta número 25, con un total de 23 puntos bajos. Un punto por cada punto hasta llegar nuevamente al marcador. Aquí es importante que conforme vayas tomando altura y vayamos cerrando, vayan ustedes rellenando para que no nos queden espacios vacíos o huecos o no sea más difícil rellenar. Recuerden también que si ya llegaron hasta esta parte del video y les está gustando el contenido, no olviden dejarme su like, comentarme qué es lo que les está pareciendo el tutorial y si son nuevos, activar la campanita de notificaciones y suscribirse para que estén pendientes de todos los nuevos tutoriales que estaremos trayendo. Recuerden también que en redes sociales nos pueden enviar mensajes directos con dudas, comentarios, propuestas de tutoriales y también pueden ver contenido distinto al que tenemos en el canal. Vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar al marcador. Una vez terminada nuestra vuelta número 25, vamos a pasar a la vuelta 26 con un punto bajo y una disminución. Y vamos a comenzar a cerrar lo que es el cuerpo. Aquí vamos a continuar un punto bajo y luego tomamos la disminución de igual manera que en las veces anteriores. Y cerramos el punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al marcador. Vamos a finalizar con un total de 16 puntos bajos esta vuelta. Recuerden que si no les sale o no cuadran los puntos, me lo pueden dejar en la parte de los comentarios y les puedo compartir el patrón escrito. De igual manera, si quisieran el patrón escrito de Dog Day, déjenme en la parte de los comentarios para que lo pueda yo subir a nuestra página de internet o bien a Instagram. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador. Una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer ahora una fila de un punto por cada punto de la fila anterior. Y una vez terminado vamos a hacer una vuelta más de disminuciones y estaríamos terminando lo que es el cuerpo. Vamos a pasar a hacer lo que son los bracitos y vamos a finalizar con la cabecita. Si el tutorial se hace muy largo, recuerden que hago 2 partes para que quede pues bien explicado. Vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar al marcador. Una vez terminada vamos a tejer ahora nuevamente un punto bajo y una disminución para esta parte de la vuelta número 27. Entonces aquí voy a tejer nuevamente un punto bajo, coloco mi marcador y ahora vamos a tejer una disminución. Aquí vamos a hacer una disminución. Esta figura recuerden que es pequeña, no la estoy haciendo tan grande, pero si ustedes quisieran hacerla más grande, déjenmelo saber en la parte de los comentarios para poderles adaptar un patrón. Que recuerden que pues como ya se los mencioné, pueden cambiar el grosor del estambre y el grosor de la ganchilla y en automático la figura puede dimensionar. Entonces, si ustedes la quisieran como la figura que hicimos de Huggy Wuggy y Kissy Missy, que era de 45 centímetros, pues déjenme en la parte de los comentarios y lo podemos hacer. Este sería prácticamente lo que es nuestro cuerpo.
Una vez que lleguemos al marcador, un punto bajo y una disminución, nos van a quedar 9 puntos bajos. Lo que vamos a tejer ahora es 9 puntos bajos, los vamos a tejer de la fila 28 a la fila número 37. Para que nos quede una especie de cuellito. Más adelante les voy a explicar para qué, porque lo vamos a usar para poder colocar la cabecita y pues sea un poquito más bonita la figura. Hasta esta parte hemos terminado el cuerpo. Vamos a tejer ahora de la fila 28 a la fila 37 un total de 9 puntos bajos. Se va a hacer una especie de cuellito en esta parte de aquí arriba. Terminamos la vuelta número 27 con un punto bajo y una disminución y tejemos de la fila 28 a la fila 37 un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 37. Una vez terminado nos va a quedar una especie de cuellito de esta forma. Si ustedes les queda muy largo pueden dejarlo hasta la vuelta número 34, pero si aún queda muy pequeño pueden seguir hasta la vuelta 37. Esto va a depender del grosor de su estambre y de su tipo de gancho que estén usando. Una vez que tengamos esto vamos a rellenar toda la parte interna para poder cerrar lo que es la figura y esto sería la parte del cuerpo. Aquí para rellenar se pueden apoyar de un palito, pero debe quedar bien relleno, debe quedar muy firme esta parte de aquí porque es la que va a sostener a lo que es la cabeza. Entonces voy a continuar rellenando esta parte hasta que quede bien llena y vamos a hacer lo que es el cierre. Una vez ya bien relleno vamos a cortar una hebra larga porque esta hebra con la que vamos a cerrar aquí también vamos a cerrar la parte de abajo. Entonces vamos a cortar una hebra larga, la vamos a insertar a nuestra aguja lanera. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestra parte del cuello. Esa parte la pueden utilizar para cualquier amigurumi que ustedes hagan de diseño propio. Pueden utilizar ese mismo método para poder insertar la cabeza. Y quedaría de una forma pues más sencilla. Aquí lo que vamos a hacer ahora es voy a tomar la hebra de enfrente de esta forma. Y aquí el punto que quedó abierto lo voy a cerrar aquí, de esta forma. Y ahora voy a tomar un punto por fuera, pero solo la barriguita de enfrente, de esta forma. Nuevamente voy a tomar la barriguita hacia adentro. Y nuevamente hacia afuera. Una vez más hacia adentro y esto lo voy a hacer hasta llegar al punto inicial. Una vez que tengamos todos los puntos ya hilvanados, vamos a tirar fuerte y en automático se va a cerrar lo que es nuestra pieza. Una vez que ya tenemos todos los puntos, vamos a tirar. Y en automático nuestra pieza se cierra. Ahora, para que esta pieza no se abra, vamos a hacer lo siguiente. En el siguiente punto voy a insertar. Y antes de que el estambre cierre por completo, voy a tomar de esta forma. Lo voy a insertar. Y en esta parte de aquí se va a hacer una especie de nudito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar mi estambre hacia la parte de abajo. ¿Okay? Pueden ir sacando para ir viendo dónde va a ir saliendo la aguja. Aquí vamos a tirar. Hay que tener cuidado de no llevarnos el relleno. Lo voy a volver a meter por el mismo punto donde salió para pasarlo hacia la parte de abajo. Porque con este mismo vamos a cerrar la parte de las piernitas. Aquí nuevamente voy a insertar en el mismo punto y voy a salir a este punto donde se ve el hoyito. Donde hicimos la unión de las cadenas. Entonces aquí voy a insertar y lo voy a pasar a este punto de acá. De esta forma.
Y ahora vamos a comenzar a cerrar de lado a lado. Okay, vamos a tomar aquí un punto y un punto hacia enfrente. De esta forma. Entonces, vamos a ir tirando. Y nuevamente lo voy a volver a hacer. Un punto de la parte de abajo o de la parte de enfrente y uno de la parte de atrás. Aquí sí tomamos puntos completos y pues vamos a ir apretando, vamos a ir cerrando. En el caso de que el relleno se les llegue a desacomodar, solo hay que irlo metiendo y continuamos con el trabajo. Y cerramos. Una vez que terminamos, nuevamente hacemos lo que hicimos en la parte de arriba, hacemos un nudito de seguridad. Vamos a pasar el hilo. Y antes de que termine de pasar por completo el hilo al otro lado, pasamos nuestra aguja por la parte de en medio, de esta forma. Y tiramos fuerte. Y ahora sí, vuelvo a esconder el estambre por la parte interna. Y cortamos nuestra hebra. Y así quedaría cerrada la parte de abajo. Y queda nuestro cuellito. Ahora con nuestro estambre naranja vamos a tejer ahora lo que son las orejitas. Vamos a iniciar con una anilla mágica de 6 puntos bajos. Levantamos nuestra cadena y comenzamos a tejer los 6 puntos bajos dentro de la anilla. Los vamos a trabajar en el color naranja, el más fuerte, el más brillante, y vamos a hacer 2 piezas de este. Cuando hayamos terminado de tejer nuestros 6 puntos, vamos a tirar de la anilla mágica, vamos a cerrar. Recuerden que esta hebra se esconde, la voy a cortar un poco porque está muy larga. Y ahora vamos a comenzar a tejer la vuelta número 2 con 6 aumentos. Entonces aquí vamos a insertar y vamos a tejer el primer punto. Y recuerden colocar siempre el marcador en el primer punto. Y recuerden también que los aumentos es tejer 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Una vez terminado vamos a hacer la vuelta número 3 y ahora vamos a trabajar el motivo, un punto bajo y un aumento. Entonces vamos a insertar aquí el primer punto bajo, colocamos nuestro marcador y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir nuevamente hasta llegar al marcador. Un punto bajo y un aumento. Este motivo se repite 6 veces para esta vuelta y finalizamos con un total de 18 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto bajo, un aumento hasta llegar al marcador. Una vez terminada nuestra vuelta, ahora lo que vamos a tejer es la vuelta número 4 y la vuelta número 5 de 18 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto las siguientes 2 filas. Ahora para nuestra vuelta siguiente, que sería la vuelta número 6, vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Entonces aquí vamos a iniciar el punto bajo, colocamos nuestro marcador y vamos a tomar la disminución. Vamos a tomar las 2 barriguitas de los 2 puntos de enfrente y cerramos lo que es el punto.
Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al marcador. El motivo, un punto bajo y una disminución. Y la disminución, recuerden, solamente tomamos las barriguitas de enfrente de los dos puntos siguientes. Y pues continuamos de esta forma hasta llegar al marcador. Terminado, vamos a tejer la vuelta número 7 y la vuelta número 8 de un punto por cada punto y vamos a rellenar esta parte de abajo de la orejita. Esto es para darle algo de forma, ya que más adelante ya no vamos a rellenar. Vamos a rellenar bien toda esta parte de aquí y vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta llegar a la vuelta número 8. Entonces nuestra vuelta 7 y nuestra vuelta 8 va a tener un total de 12 puntos bajos. Y ya debe estar rellena esta parte de la orejita. Entonces vamos a continuar hasta llegar a la vuelta número 8. Ahora para nuestra vuelta siguiente vamos a tejer 6 disminuciones. Y nos va a quedar cerradita la oreja. Entonces aquí vamos a tomar la barriguita de enfrente y hacemos la primera disminución. Y aquí colocamos el marcador. Y nuevamente lo vamos a hacer para todos los puntos. Puras disminuciones. Y nos van a quedar 6 puntos bajos para esta vuelta. Una vez que terminemos de tejer las 6 disminuciones, vamos a tejer ahora la vuelta 8 y la vuelta 10 de 6 puntos bajos por cada fila. Y nos va a quedar la orejita de esta forma. Debemos tejer 2 vueltas más de 6 puntos. Aquí está nuestra vuelta de disminución y después tejemos 2 vueltas y cortamos una hebra larga para poderla coser a la cabeza y reservamos. Ahora vamos a hacer los bracitos o las patitas de arriba para poder hacer la cabeza y tener todas las piezas para poder armar nuestra figurita. Ahora para hacer nuestros bracitos vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer ahora 6 puntos bajos dentro del anillo. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2 con 6 aumentos. Entonces vamos a iniciar y colocamos nuestro marcador. Y recuerden que los aumentos es tejer 2 puntos por cada punto de la vuelta anterior. Recuerden que los leo en la parte de los comentarios si tienen dudas o alguna sugerencia de otros tutoriales que les gustaría ver. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales para interactuar mucho más con ustedes. Una vez que terminemos de hacer los 6 aumentos, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos a continuar hasta llegar al marcador. Ahora de la vuelta 3 a la vuelta 5 vamos a tejer 12 puntos bajos. Un punto por cada punto de la vuelta anterior. Y aquí voy a colocar mi marcador y pues vamos a continuar tejiendo de esta forma las siguientes 3 vueltas. De la vuelta 3 a la vuelta 5. Vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 5. Para nuestra vuelta siguiente vamos a tejer el motivo, un punto y una disminución 3 veces. Y después los 6 puntos que nos quedan libres los vamos a tejer de un punto por cada punto. Entonces vamos a hacer el motivo, un punto y una disminución por 3. Entonces aquí llevaría yo el primer motivo. Este sería mi segundo motivo.
Y una vez terminado vamos a tejer los puntos restantes en la parte de atrás. Y ahora en esta parte de aquí vamos a hacer un cambio de color y la patita nos va a quedar metidita. Aquí es momento de rellenar esta parte y vamos a hacer el cambio de color. Para hacer nuestro cambio de color vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de aquí voy a hacer un punto deslizado. Voy a cortar mi estambre. Voy a tirar de este y voy a iniciar a tejer un punto atrás de donde iniciamos la vuelta. Y voy a tejer aquí un punto cadena. Y ahora de la vuelta 7 a la vuelta 13 voy a tejer en este color un punto por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a tener un total de 9 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo totalmente en redondo y esta parte del cambio de color es exactamente igual a como tejimos las piernitas. Y pues vamos a continuar tejiendo con este color hasta tener un total de 13 vueltas. Y nos va a quedar de esta forma. Hay que rellenar la parte de abajo en este momento, cuando lo tenemos así, porque ya para la parte de arriba nos va a costar un poco de trabajo. Y se rellena únicamente hasta la vuelta 3 del cambio de color. Y el resto queda sin rellenar para poderla coser a lo que sería nuestro cuerpo y le dé una caída en automático. Vamos a continuar y tendríamos ya todas nuestras piezas a excepción de la cabeza y las vamos a reservar para la parte número 2. Entonces nos vemos en la parte número 2 para hacer lo que es la cabeza y la costura de todas nuestras piezas. Espero les haya gustado, nos vemos en la parte número 2. ¡Chao!